Tenemos a Jimin de regreso y también a Jungkook. Esta semana parece que ambos se pusieron de acuerdo para volver a las redes. Como sabemos, el domingo Jungkook realizó un live y, horas después, se confirmó que Jimin estaría viajando para asistir a un evento de Dior. Lo vimos en el aeropuerto con un aura angelical. Y el día de hoy, Jimin apareció en dicho evento luciendo hermoso y sensual, dejando a más de uno encantado. Por otro lado, Jungkook también regresó hoy a TikTok después de 2 años, lo que muchos consideran curioso, ya que coincidió con el regreso de Jimin. Esto nos recuerda aquellas ocasiones en las que Jimin viajaba para cumplir con su agenda y Jungkook solía hacer un live, una acción que se repitió en varias oportunidades. Después de presentarse en el evento de Dior y ser la sensación, la estrella principal, Jimin hizo un live el más esperado y aquí les traigo la traducción. Live llevó como título "Hace tiempo que no nos vemos". En cuanto comenzó, se presentó con un saludo afectuoso. "Ha pasado un tiempo, chicos. Soy Jimin". Reconoció que había transcurrido mucho desde la última vez que se conectó y expresó su emoción. "Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? También tenía muchas ganas de verte". Recalcó lo prolongada que fue su ausencia con un simple pero claro: "Sí, fue largo". Después compartió la razón de su nerviosismo. "Este era mi primer calendario oficial en 2 años, así que estaba nervioso, pero quería mostrar una buena actuación, así que me preparé a conciencia". De manera muy sincera, se dirigió a quienes lo veían. "Yo también los he extrañado mucho. Regresaré más a menudo". Explicó el motivo principal de su conexión. "Hoy fui al show y vine a contarte cómo fue. Tenía que venir a verte, pensé mucho en ti, por eso estoy aquí". Jimin recordó que habían pasado exactamente 2 años desde la última vez que asistió a un desfile, y lo describió así: "Habían pasado 2 años desde mi última visita, así que vi el desfile con una sensación renovada. La ropa también era muy buena". Además, destacó lo favorable que resultaron las condiciones del día. "Por suerte, no hace tanto calor. No estoy cansado. Me alegré mucho de que hiciera buen tiempo hoy". Comentó también lo divertido que le resultó arreglarse para la ocasión. "Sí, me divertí mucho. Hacía tiempo que no me arreglaba así. La diferencia horaria también estuvo bien". Señaló la hora del momento. "Son las 5 p.m. de hoy. La ropa que preparé estaba preciosa". Agregó con entusiasmo lo bien que la pasó. "Fue muy divertido. Fue divertido porque había pasado un tiempo desde que usé maquillaje o ropa adecuada". Dirigiéndose nuevamente a quienes lo escuchaban, preguntó con curiosidad: "¿Qué te parecieron los outfits?". Y expresó su opinión sobre lo que vio. "Toda la ropa que prepararon y la que vi en el show fue realmente genial". En medio de la charla, advirtió de posibles fallas técnicas. La conexión Wi-Fi puede ser deficiente. Aún así, mostró su felicidad por ese reencuentro. "Es un placer volver a verte". Luego preguntó directamente: "¿Cómo has estado?". Y compartió una actualización personal. "Como todos saben, he estado trabajando duro en el álbum, sin dar demasiados detalles, pero confirmando que el trabajo sigue en marcha", añadió. "De todos modos, seguimos con los preparativos". Explicó lo que haría a continuación: "Voy a reunirme con todos y luego cenar". Antes de finalizar, dejó claro su propósito: "Solo vine aquí porque quería hacer un live normal". La primera transmisión se cortó debido a problemas con el internet inestable, cerrando de manera abrupta. Más tarde, Jimin reapareció con un segundo live, esta vez titulado simplemente, reflejando quizá la molestia por las dificultades técnicas. Lo inició preguntando: "¿Funciona? Ya lo encendí". Luego, resignado, comentó: "No hay nada que se pueda hacer". Ante los consejos que recibió en el chat, respondió:
¿Cómo voy a hacer eso si no he venido en mucho tiempo? Después se interesó por la calidad de la transmisión. ¿Puedes ver claramente ahora? Oh, ahora está mejor. En esta ocasión habló más directamente sobre la situación actual del grupo. Aún no nos estamos preparando para ninguna actuación y estamos centrados en el álbum. También reveló que en lo personal estuvo cuidándose físicamente. También trabajé duro en correr y hacer dieta. Explicó que en ese momento no tenían coreografías ensayadas. Aún no tenemos ninguna coreografía, pero nos prepararemos para no quedarnos atrás. Con emoción expresó: así es, BTS necesita volver. Yo también los extrañé. Y transmitió sus expectativas con respecto al trabajo que están realizando. Yo también lo espero con ansias, y parece que será un álbum al que tengo curiosidad por ver cómo reacciona la gente. Subrayó la importancia del nuevo proyecto. No podemos hacer muchos deportes, pero parece que será un álbum importante para nosotros. Y añadió con alegría: me alegro de volver a verte así. Mirando hacia adelante, Jimin comentó: cuando el álbum salga el año que viene, siento que tengo que ir a verlos a todos y continuar mostrándoles una buena actuación. Repitió con insistencia su intriga. Tengo mucha curiosidad por ver cómo reaccionará la gente cuando salga el álbum. Además, dijo con sinceridad: yo también estoy esperando el día en que pueda verlos a todos. Mostró su alegría por ese reencuentro virtual. Estoy muy feliz de poder volver a verte después de tanto tiempo. Luego compartió una reflexión íntima. Cada día me doy cuenta de que crecer y vivir una buena vida no es algo fácil. Insistió en la importancia del esfuerzo personal. Tengo que hacerlo lo mejor que pueda. No es fácil convertirse en adulto. Parece que todavía actúo como un adulto. Sin poder evitarlo, volvió a señalar los problemas técnicos. El internet no está funcionando bien. Y tocó un tema muy comentado. También se habla mucho sobre cuándo sacaré un álbum en solitario, pero Bangtan es lo más importante para mí. Si hay una oportunidad, intentaré discutir esas cosas dentro del equipo. En medio de la transmisión hizo un comentario repentino. Es repentino, pero la batería todavía está al 200. Avisó de sus planes inmediatos. No tengo más horarios aquí, así que creo que me iré a casa mañana. Prometió más transmisiones en un futuro cercano. Cuando regrese de Corea, intentaré hacer Weverse Live en casa también. Ya ha bajado al 100. Antes de que el teléfono se apagara, aseguró: de todas formas, prepararé muchas cosas para poder mostrártelo. Vendré en cualquier momento. Yo también los amo a todos. Reiteró lo que considera esencial. Mientras todos estén sanos y felices, eso es todo lo que importa. Con ternura añadió: no tienes que preocuparte por mí. Ya con la batería casi agotada, se despidió agradecido. Gracias a todos los que vinieron hoy, pero mi teléfono está a punto de quedarse sin batería. Nos vemos en Corea, luego dijo. Eso es todo. Antes de cortar definitivamente, expresó su entusiasmo. Hoy fue un gran día, ya que los miembros hablaron mucho sobre el álbum y la gira. Estoy realmente esperando con ansias lo que me depara el futuro. Y cerró con un mensaje de cariño. Buenas noches a todos.